El Titanic. Su nombre evoca grandeza y ambición. Desde el momento en que se concibió, el Titanic fue destinado a ser más que un simple barco. Era una declaración de poder y progreso, un testimonio de lo que la humanidad podía lograr en la cúspide de la era industrial. A principios del siglo XX, era más que un barco. Era un símbolo del ingenio humano, un palacio flotante de lujo y una maravilla tecnológica. La construcción del Titanic no solo representaba un avance en la ingeniería naval, sino también un reflejo de la sociedad de la época, con sus aspiraciones y su confianza en el progreso. Su construcción en Belfast, Irlanda, fue un testimonio de la habilidad y la ambición de miles de trabajadores. Durante más de 2 años, estos hombres dedicaron sus vidas a la creación de este coloso del mar, enfrentándose a desafíos técnicos y logísticos sin precedentes. Cada remache, cada placa de acero, cada detalle fue meticulosamente planeado y ejecutado. El Titanic fue diseñado para ser el barco más grande y opulento de su tiempo, un testimonio del poderío de la White Star Line. La compañía no escatimó en gastos ni en esfuerzos para asegurarse de que el Titanic fuera el epítome del lujo y la seguridad. Los planos y diseños del barco eran revolucionarios, incorporando las últimas tecnologías y comodidades. Su casco, dividido en 16 compartimentos estancos, se consideraba prácticamente insumergible. Esta característica de diseño fue una de las principales razones por las que se pensaba que el Titanic era invulnerable a los desastres en el mar. Los compartimentos estancos podían cerrarse en caso de emergencia, evitando que el agua se propagara por todo el barco. Esta creencia, junto con la tecnología avanzada a bordo, alimentó una sensación de confianza, quizás incluso arrogancia, en torno al viaje inaugural del Titanic. Los periódicos de la época no escatimaron en elogios, proclamando al Titanic como el barco más seguro jamás construido. La sociedad estaba fascinada por esta maravilla de la ingeniería, y muchos creían que representaba el futuro de los viajes transatlánticos. El tamaño del Titanic era asombroso, más de 269 metros de largo y un peso de más de 46.000 toneladas. Para poner esto en perspectiva, el Titanic era más largo que 3 campos de fútbol y pesaba más que 11.000 elefantes africanos. Su tamaño y escala eran incomparables, y su presencia en el puerto de Southampton era imponente. Contaba con comodidades de lujo para los pasajeros de primera clase, que incluían una piscina, un gimnasio e incluso un baño turco. Los interiores del Titanic fueron diseñados para rivalizar con los mejores hoteles de la época, con salones opulentos, restaurantes de alta cocina y camarotes decorados con el máximo lujo. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de un nivel de confort y elegancia sin precedentes en el mar. El Titanic era un microcosmos de la sociedad que transportaba pasajeros de todos los ámbitos de la vida, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones, todos con destino a un nuevo mundo. Desde los magnates de negocios y celebridades en primera clase hasta los inmigrantes en tercera clase, todos compartían la esperanza de un futuro mejor. El Titanic no solo era un barco, sino un símbolo de oportunidad y progreso para todos a bordo. El 10 de abril de 1912, el Titanic emprendió su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, con destino a la ciudad de Nueva York. Este majestuoso transatlántico, conocido como el insumergible, era el orgullo de la White Star Line y representaba el pináculo de la ingeniería naval de la época. El ambiente a bordo era eléctrico, lleno de emoción y expectación. Los pasajeros, provenientes de diversos rincones del mundo, se embarcaban en una travesía que prometía ser inolvidable. Desde la cubierta superior hasta las profundidades del barco, se respiraba un aire de aventura y esperanza. Para la élite adinerada en primera clase, era un viaje de placer y lujo. Los salones estaban decorados con opulencia, y las cenas eran banquetes dignos de la realeza. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de todas las comodidades imaginables, desde piscinas hasta gimnasios, y se deleitaban con la música en vivo que resonaba en los elegantes salones. Para los inmigrantes en tercera clase, representaba la oportunidad de una nueva vida en América. Estos pasajeros, aunque viajaban en condiciones más modestas, compartían un sueño común: la esperanza de un futuro mejor en el nuevo mundo. A pesar de las diferencias de clase,
Todos a bordo del Titanic compartían la emoción de la travesía. El barco, bajo el mando del capitán Edward Smith, navegaba por el Atlántico, con sus 4 enormes chimeneas arrojando humo al cielo. El Titanic, con su imponente tamaño y su avanzada tecnología, era una maravilla de la ingeniería moderna. Cada detalle del barco había sido diseñado para ofrecer la máxima seguridad y confort a sus pasajeros. El mar estaba en calma, el clima era agradable. Las condiciones meteorológicas eran perfectas para la travesía, y el cielo despejado permitía a los pasajeros disfrutar de vistas espectaculares del océano. La serenidad del mar contribuía a la sensación de seguridad y bienestar a bordo. El Titanic, al parecer, hacía honor a su reputación como el rey del océano. Su silueta majestuosa se recortaba contra el horizonte, y su paso firme y seguro inspiraba confianza en todos los que lo veían. A medida que avanzaba por el Atlántico, el Titanic se convertía en un símbolo de progreso y modernidad. Los días transcurrían en un torbellino de cenas opulentas, música animada y la emoción del mar abierto. Las noches a bordo eran igualmente encantadoras, con eventos sociales y entretenimiento que mantenían a los pasajeros ocupados y felices. Desde bailes hasta conciertos, siempre había algo que hacer en el Titanic. Los pasajeros paseaban por las cubiertas, disfrutando del aire fresco y la camaradería. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de las olas, y la atmósfera era de alegría y optimismo. Las cubiertas del Titanic eran un lugar de encuentro donde se forjaban nuevas amistades y se compartían historias de vida. La tripulación cumplía con sus deberes, confiando en la seguridad del barco y en sus propias habilidades marineras. Cada miembro del equipo tenía un papel crucial en el funcionamiento del Titanic, y su dedicación y profesionalismo eran evidentes en cada tarea que realizaban. Desde los ingenieros hasta los camareros, todos trabajaban en armonía para asegurar una travesía placentera y segura para los pasajeros. La noche del 14 de abril amaneció fría y despejada. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como si fueran testigos silenciosos de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. La atmósfera era tranquila, casi mágica, y el aire tenía un frescor que calaba hasta los huesos. El aire estaba quieto, el mar como un espejo. La superficie del agua reflejaba la luz de la luna, creando un paisaje sereno y engañosamente pacífico. Los pasajeros del Titanic disfrutaban de una noche tranquila, sin sospechar el peligro que acechaba en la oscuridad. A lo largo del día se habían recibido avisos de icebergs en la zona, pero el Titanic mantuvo su velocidad, un testimonio de la creencia generalizada en su invulnerabilidad. Los mensajes de advertencia, enviados a través de la tecnología más avanzada de la época, fueron ignorados o subestimados. La tripulación y los pasajeros confiaban en la ingeniería moderna y en la reputación del barco como el más seguro jamás construido. A las 11:40 de la noche, ocurrió lo impensable. En un instante, la calma de la noche se rompió. Los relojes marcaban la hora fatídica cuando el destino del Titanic cambió para siempre. La tripulación, que hasta ese momento había estado relajada, se encontró de repente en una carrera contra el tiempo. Los vigías en el nido de cuervos avistaron un iceberg justo en la trayectoria del barco. La enorme masa de hielo apareció de la nada, una sombra blanca en la oscuridad. Los vigías, con el corazón acelerado, dieron la alarma, pero el tiempo era su enemigo. La distancia entre el barco y el iceberg se acortaba rápidamente. Se dio la alarma y se pusieron los motores en reversa, pero ya era demasiado tarde. Las campanas de alarma resonaron por todo el barco, y la tripulación se apresuró a tomar medidas de emergencia. Los motores rugieron en un esfuerzo desesperado por detener el avance del Titanic, pero la inercia del gigantesco barco era implacable. El Titanic, incapaz de girar con la suficiente rapidez, rozó el iceberg por el lado de estribor. El sonido del impacto resonó como un trueno, y el barco tembló bajo la fuerza del golpe. Los pasajeros, muchos de ellos ya en sus camarotes, sintieron la sacudida y comenzaron a preguntarse qué había sucedido. El impacto, aunque al principio pareció leve, resultó fatal. La colisión abrió una serie de brechas en el casco del Titanic, permitiendo que el agua helada del Atlántico Norte comenzara a inundar los compartimentos estancos.
La magnitud del daño no se hizo evidente de inmediato, pero los ingenieros pronto se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El iceberg abrió una serie de brechas en el casco del Titanic, inundando varios de los compartimentos estancos. El diseño del barco, que se suponía que lo hacía insumergible, no pudo soportar el daño extenso. El agua comenzó a entrar a un ritmo alarmante, y los compartimentos, uno tras otro, se llenaron rápidamente. El agua entró a raudales y el barco comenzó a inclinarse lentamente a babor. Los pasajeros, inicialmente confundidos, pronto se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El pánico comenzó a apoderarse de todos a bordo, mientras el Titanic, el barco que no podía hundirse, comenzaba a descender lentamente hacia su destino trágico. El insumergible Titanic estaba haciendo agua y el pánico comenzó a apoderarse de todos. La tripulación luchaba por mantener el orden, pero el miedo y la desesperación se extendían rápidamente. Los botes salvavidas, insuficientes para todos los pasajeros, se convirtieron en la única esperanza de supervivencia. En medio del caos, la verdadera magnitud de la tragedia se hizo evidente, y el destino del Titanic quedó sellado para siempre.